Gracias amigos internautas de Noticias Bajío Oficial, Política y Mercadotecnia en Guanajuato, así como Infopul, muy amable, el informante de Guanajuato, gracias por abrirnos tu espectro para que más sociedad de Guanajuato y a donde quiera que llegue nuestra señal conozca hoy en día a Rafael Soldara, quien es un historiador, pero aparte es la persona que coordina los trabajos en el Museo de Celaya. ¿Cómo estás, Rafael? Hola Pepe, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ti y sobre todo abrirnos el espacio en este lugar histórico para los celayenses, para Guanajuato y la República Mexicana. Dinos, hoy en día, ¿sí viene la gente al museo? Sí, cómo no, si viene la gente al Museo de Celaya, y más porque estamos este año cumpliendo 15 años de haber abierto sus puertas al público. Estamos en verano, es un periodo vacacional y generalmente tenemos un incremento un poquito más que el ordinario. Generalmente tenemos más visita los miércoles, el día de hoy es miércoles, ¿Por qué los miércoles? porque el acceso es completamente gratuito, Pepe. Nada más les pedimos que se anoten en la lista de la entrada y bueno, pues es un momento para hacer tareas, ¿verdad? Cuando estamos en clase o bueno, pues es ya como que se ha ido posicionando un poquito más esta fecha o este día de la semana para que nos visite más gente. El Museo de Celaya. ¿Qué puede encontrar aquí la sociedad que amablemente hoy nos está sintonizando, nos está viendo? ¿Qué puede encontrar en este museo, en sus galerías? Bueno, es un museo que cuenta con una exhibición permanente. Estamos hablando de 8 salas, de 9 temas, que hacen un pasado, un recuento, ¿verdad? Por el pasado del municipio de Celaya, no solamente de la ciudad. Desde la época prehispánica, terminamos en la Revolución Mexicana con las batallas de Celaya. Y tenemos también exposiciones temporales, Pepe, porque hay una exposición, bueno, hay una sala dedicada a los barrios de Celaya que nos interesa estar renovando periódicamente para ahondar en algunos temas que son transversales en los barrios, algunas actividades tradicionales, fiestas patronales, tradiciones, costumbres. Y en nuestro patio principal, pues también lo aprovechamos para hacer exposiciones temporales. Generalmente duran alrededor de unos 2 meses o 3 meses. Y bueno, son temas muy variados, muy diversificados. Y bueno, de verdad estamos muy contentos porque siempre que tocamos puertas con los coleccionistas de Guanajuato, de Celaya o de alguna otra parte de nuestro país, pues han sido muy generosos con nosotros y nos han prestado prácticamente toda su colección para que todos la podamos apreciar aquí. Amigos internautas, este aparato, el teléfono celular que estamos usando, y ya también esas famosas cámaras de video donde hacíamos producción para televisión, para cine, pues ahora se hacen con esto. Y precisamente eso es porque a espaldas de Rafael, le voy a pedir que nos presente, se hace, este aparato hace todo lo que esto. Todo lo que está en esta vitrina. Pues sí, efectivamente, fíjate que Celaya siempre pues estuvo destinada seguramente con esta ubicación tan estratégica a ser un punto de contacto con el desarrollo tecnológico durante todo el siglo XX. Seguramente a partir de la entrada del ferrocarril, del cruce de caminos, bueno, pues entra precisamente, es el primer lugar al que llega el telégrafo, el teléfono, comienza a desarrollarse, por ejemplo, la comercialización de máquinas de escribir. Tenemos por ahí una fotografía en donde aparece Salvador Toscano, ¿verdad? Grabando la entrada de Francisco I. Madero por Celaya en 1911. Y bueno, comienzan estos fonógrafos a circular. Todavía está pues muy omisa aquí toda la producción que requería, ¿verdad? Porque había un mueble especial para albergar los discos, unos sprays para poderlos limpiar, en fin, era todo un mobiliario que ocupaban y que se necesitaban para su adaptación y su uso doméstico. Pero bueno, pues es un pequeño momento para reflexionar sobre cómo ha evolucionado nuestra historia, nuestra vida cotidiana y el nivel al que hemos llegado en el desarrollo de la tecnología, Pepe. Rafael, pues a ver, platícanos, tú vas a descubrir el hilo negro de la bola del agua. Pues no que estaba llena de De cajeta. cajeta. Es increíble, fíjate, cómo
esta anécdota ha permanecido durante todo el siglo XX y buena parte del XXI en el que estamos. Esta es una maqueta que fue realizada por Enrique Tenorio Farfán, un joven diseñador gráfico de Celaya. Ahora se encuentra en Estados Unidos, pero es una maqueta que está hecha a escala de la original, de la estructura de la bola del agua. Todos los remaches coinciden con la original, está iluminada, se ilumina, si nosotros apagamos la luz se puede iluminar. Y algo que nos interesó fue que nos representara el interior de la bola del agua, cómo es. Si ustedes observan, al centro tiene un tubo mucho más ancho, ese es el tubo de la escalera. Y hay otros dos tubos, por uno se llena y por otro tubo pues prácticamente se desfoga cuando llega a su nivel, de manera que nunca se ha visto que la bola del agua se desparrame, ¿verdad? Y cuando llega a su nivel comienza a desfogarse y se llenaba antiguamente una cisterna que tenía la bola del agua. Actualmente ya esa cisterna está en desuso, ya procuran no llenarla a su total capacidad, sino más o menos como a la mitad o un poquito más abajo, pero sigue en funcionamiento. Estamos hablando de una obra que se inauguró en septiembre de 1910 para conmemorar pues, las fiestas del centenario de la independencia nacional. Recordarles que estamos en el Museo Regional de Celaya, Guanajuato, donde precisamente pueden ver las placas de las calles, de la nomenclatura de las calles de Celaya, y tiene una fecha significativa, Rafael. Así es. Platícanos un poco de ello. Pues es precisamente el 15 de septiembre cuando, el 15 y el 16 de septiembre cuando se procuró por parte del gobierno del general Porfirio Díaz resaltar esta fecha como histórica para que se difundiera y se posicionara esta efeméride que conocemos como el aniversario de la independencia nacional. Y bueno, recordemos que el 15 de septiembre ciertamente era el cumpleaños del general Porfirio Díaz y el 16 de septiembre pues propiamente conmemoramos esta efeméride tan importante, que es una fecha incluso fundacional en nuestra historia en México. Pasemos a la siguiente sala, si consideras prudente. Sí, cómo no. Para que nos expliques, porque tienes a Benito Juárez, tienes también a Maximiliano, a Carlota, sí. Maximiliano de Hamburgo. Así es. Bueno, estamos haciendo un recorrido un poquito retrospectivo, ¿verdad? Y recordemos que en la segunda parte del siglo XIX, pues se buscó la construcción de un proyecto de nación. Y naturalmente en ese proceso de búsqueda, pues hubo proyectos distintos, el republicano y por supuesto la monarquía, una monarquía impuesta, ¿verdad? Que fue muy efímera y que estuvo presidida, pues ni más ni menos que por el emperador Maximiliano de Habsburgo. Sabemos la historia, cómo finalmente pues pierden el apoyo desde Europa y bueno, prácticamente se ven orillados a abandonar ese proyecto y se posiciona naturalmente esta propuesta republicana encabezada por el general Benito Juárez. Estas dos fotografías son originales, o más bien son reproducciones de las fotografías originales del álbum del Segundo Imperio que se encuentra en el castillo de Chapultepec. Y este retrato del licenciado Benito Juárez originalmente estuvo en la presidencia municipal de Celaya, en el Salón Presidentes. Bueno, estuvo en diferentes dependencias, pero bueno, hubo un momento en el que ya mejor no lo trajimos para acá para cumplir esta función educativa y de divulgación. Y luego acá tienes al arquitecto de Celaya, Francisco Eduardo Tres Guerras, que tiene una película, que sí tiene una película, que sí acaban, que sí no acaban, pero aquí se le está dando un lugar. Así es, pues esta es una pequeña sala en donde comenzó la integración de la colección del arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras. Fíjate, Pepe, que yo me siento muy privilegiado de haber participado desde la creación de este museo, que cumple 15 años. Y yo recuerdo que cuando la maestra Miriam Kaiser, que era nuestra asesora, nos pedía reunir una colección representativa para la historia de Celaya, queríamos encontrar piezas de Tres Guerras y no había un solo objeto en manos del gobierno municipal. Entonces
me da mucho gusto que tengamos esta pequeña sala y que en el Museo de Arte tengamos 2 salas, ¿verdad? Que son a manera de salas de sitio o museo de sitio en homenaje al arquitecto Tres Guerras, ya con una colección que responde pues a un proceso de gestión, de petición de donaciones, de adquisiciones incluso, como es el caso de estos libros, y que son pues realmente obras muy importantes que han pretendido restituir un poco la memoria de un personaje tan importante, no solamente para Celaya, sino también para la historia de México, porque recordemos que el arquitecto Tres Guerras fue fundamentalmente arquitecto, escultor, servidor público, pintor, y su obra quedó diseminada por todo el Bajío de Guanajuato y bueno, pues incluso por otras partes del país como San Luis Potosí. Estamos en un periodo donde se está recordando precisamente la vida y obra de él. Acaban de Sí. inaugurar una semana, si mal no recuerdo. ¿Una que, perdón? Una semana en honor a él. Sí, bueno, pues hicimos en varios días una serie de actos, ¿verdad? Entre ellos una exposición fotográfica que se presenta en torno al monumento al arquitecto Tres Guerras en Celaya y que reproduce en gran formato pues un acercamiento a las obras más representativas que hizo. Son fotografías pues excepcionales, ¿verdad? Del fotógrafo Ricardo Suárez, y esto nos invita o nos permite el adentrarnos en conocerlas, si tenemos oportunidad de viajar a Querétaro, que está tan cerquita, y bueno, pues reconocer cómo estas obras fueron las primeras que realizó y que tienen también un sentido político, porque él buscaba mostrar lo mejor que tenía, de lo que era capaz, para que lo pudieran contratar a desarrollar otros proyectos mucho más importantes. Y déjame decirte que los proyectos más monumentales, de mayor dimensión, yo diría los más importantes que él tuvo, incluyendo su obra maestra, pues los tenemos en Celaya, Guanajuato, ¿verdad? Como el Templo del Carmen o el puente que se encuentra en el río Laja. Rafael, indudablemente que este museo es maravilloso. 15 años se dice fácil, pero cumplirlos es difícil. Dices, nos platicas, nos comentas que estás desde el inicio. Platícanos quién fue el primer grupo donde estabas participando que se interesaron, que aportaron algo para este museo. Bueno, pues hubo muchas personas. Yo diría que las personas claves fueron, por ejemplo, la señora Abigail Carreño de Maldonado, que fuera cronista de Celaya, porque insistió mucho en la pertinencia de crear un museo fundamentalmente de historia. Número 2, pues yo diría que el ingeniero Juan Gerardo Casares Patiño, que en diferentes momentos fue director general del Instituto de Arte y Cultura, en ese momento Sistema de Arte y Cultura de Celaya, y le apostó a hacer todas las gestiones pertinentes para crear estos espacios que costaron tanto trabajo, ¿verdad? Incluso recordamos cómo 10 años duró la adaptación de este espacio de ser una casa particular a ser un museo. Y duró 15 años el Museo de Arte Octavio Campo para poder cumplir esta función. Y hay una tercera persona que me parece que es muy importante, que fue un componente externo muy profesional, que es la maestra Miriam Kaiser, pues todo un referente en el mundo de los museos, que llegó a ser directora del Palacio de Bellas Artes, que creó el Colegio de San Ildefonso o el Museo Nacional de Arte, que todavía vive, la maestra es muy productiva y que, bueno, pues es un privilegio que entre los museos que hizo en el interior del país mencione el Museo de Celaya Historia Regional. Vamos a caminar hacia allá, José Alejandro, debido a que pues aquí festejamos las batallas de Celaya y se le ha estado dando mucho auge Sí. para que los ciudadanos de Celaya, la región, conozcan estas grandes batallas entre Álvaro Obregón y Sí. Francisco Villa. Así es. Por favor. Gracias. Platícanos un poco de esto. Claro que sí. Bueno, esta es una pequeña sala de este museo de Celaya, en donde hemos querido mostrar algunas de las fotografías que fueron facilitadas por la Fototeca Nacional. Son originales del enfrentamiento armado en 1915 y nos permitimos hacer un diorama para representar los uniformes característicos de los dos ejércitos, ¿verdad? Del villista, del obregonista
Y bueno, hicimos una maqueta que nos permite hacer también una representación del campo de batalla, porque de pronto la urbanización nos ha hecho perder la noción de la ubicación exactamente en dónde fue el enfrentamiento armado. Y bueno, debido a que este espacio nos quedó un poquito compacto, en el año 2012, 2 años después de haber abierto sus puertas el museo, se creó un centro de interpretación histórica que se colocó, digamos, se instaló, mejor dicho, en el Centro Cultural Casa del Diezmo. Es un espacio pues dedicado sobre todo a los niños, a los jóvenes, en donde este tema lo ampliamos completamente con una cronología, con videos, con una entrevista a los cronistas. Hay utilería, ¿verdad? En donde los chicos o los visitantes pueden caracterizarse, se Sí. pueden tomar fotos. Y bueno, es un espacio en donde también se está enriqueciendo, al igual que este en el Museo de Historia, con objetos. Por ejemplo, en el año 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional nos autorizó la donación de algunas armas que están en exhibición, que tienen esa función eminentemente educativa. Y algo que nos ha interesado mucho es seguir recibiendo objetos que muchos coleccionistas particulares nos han estado presentando, y bueno, abarca desde medallas, monedas, fotografías, fotopostales, que de alguna manera van enriqueciendo el acervo de este museo. Los visitantes que vengan a este museo, el Museo Regional de Celaya, los días miércoles es gratuito, se ponen su nombre en una bitácora, pueden pasar a admirar, ver, analizar, y luego los días siguientes cuesta simbólicamente 17 pesos. Así es. ¿Sí? Ahora, preguntarte, en estas batallas, pues hubo un personaje que le llamaron el Manco, sí, ¿no? El Manco. El Manco de Celaya. ¿Quién fue y por qué? Bueno, fue el general Álvaro Obregón, porque cuando se confronta con Francisco Villa, pues digamos, no perdió precisamente el brazo en Celaya, sino lo fue persiguiendo a Villa, y no es sino en Santa Ana del Conde, en Silao, muy cerca de León, en donde pues una bomba, ¿verdad?, lo alcanza y le cercena el brazo derecho. Prácticamente pierde el antebrazo, como hasta aquí, ¿verdad?, de la mano, pero la cirugía hace que pierda prácticamente hasta el codo. Entonces, mucho tiempo se conservó la mano en formol, lo conservó su médico que le hizo la cirugía, pero esa es la razón por la cual el mismo general Álvaro Obregón se asumió como el héroe de Celaya o como el Manco de Celaya, por haberse desarrollado en este territorio, pues esta campaña militar, digamos, estas batallas. Amigos, cuando vengan a este museo que está en pleno centro de la ciudad, frente a la bola del agua, si no hay un guía, no se preocupe. Hay tableros explicativos y también hay audiovisuales donde ustedes pueden encontrar la información que todo un museo debe de tener. Agradecerte mucho en esta primera parte. Sí, con todo gusto, Pepe. Gracias. Amigos, por su gracias. visita. Los invitamos a venir. El domicilio exacto, ¿dónde es? Sí, como no, se encuentra el Museo de Celaya Historia Regional en Calzada Independencia número 104A en la zona centro, exactamente enfrente de la bola del agua. Y recuerden, pues todos los fines de semana tenemos también talleres y actividades educativas para toda la familia. Gracias. Hasta la próxima.